De verdad que el Señor hace milagros y transforma vidas. Eso es lo que Él hace. Antes de iniciar, yo quería dar gracias. De verdad que mi corazón no reconoce gratitud. Gracias a todos ustedes, a los pastores, a la iglesia Encuentro con Dios, a todos los organizadores, a todas estas mujeres que han trabajado por tanto tiempo, Lorena, y a todas las que yo no conozco, pero que sé que han estado trabajando por mucho tiempo para que este evento fuera una realidad. Gracias a todos los hombres y mujeres, porque vimos hombres sirviendo cuando llegamos y aún los vemos cómo nos han servido este fin de semana. Durante los preparativos al equipo de alabanza, vamos a dar un aplauso al equipo de alabanza. La verdad que nos han llevado a la presencia del Señor con su pasión y sus canciones. Y también quería darle gracias a todas las que han viajado de tan lejos. Oía de hermanas que han viajado 17 horas en autobús para llegar aquí y aún de mucho más lejos, así que gracias de verdad. Mi corazón se va muy lleno y hablo en nombre de todas nosotras. Muy agradecida. Y para esta última parte les voy a pedir que hablen del libro de Tito. Vamos a ir al libro de Tito. Y hemos venido ya, esta es la última de las charlas. Ya hemos visto las ideologías que hemos abrazado, el pecado en nuestro corazón, la caída, el diseño que Dios tenía para nosotros, cómo el pecado lo dañó. Hemos oído un poco acerca del adorno que debemos tener ahora como mujeres redimidas. Y yo quería ahora hablar un poquito de las implicaciones prácticas de esta verdad, aparte de lo que Él dijo en nuestras vidas. Una vez nosotros somos redimidas, llegamos al Evangelio tan glorioso, entendemos nuestro diseño, no se ha terminado. Ahora tenemos que pasar un legado a otros, traspasar todo esto que Dios nos ha enseñado, nos ha dado. Vamos a orar para iniciar esta parte. Señor, qué bueno y qué maravilloso tú has sido, Señor. De verdad que eres tan milagroso, como oíamos esta mañana. Qué milagro tan grande el tú transformar una vida, Señor, y redimirla y restaurarla. No nos cansamos, Señor, de darte gloria por tanto amor y tanto poder y tanta misericordia. De verdad, Señor, que tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban. Señor, te pedimos ahora que tú seas con nosotros en este último tiempo, que tú nos despiertes a las que quizás estamos un poco cansadas y que podamos, Señor, continuar aprendiendo, siendo instruidas, siendo animadas, alentadas, dirigidas por ti. Te pido, Señor, que tú continúes hablando a cada una de estas mujeres y te pido, Señor, hablando ahorita durante el tiempo de almuerzo, que estamos aquí y pensamos, wow, si nos pudiéramos quedar aquí, qué perfecto todo esto, pero vamos a volver, Señor, al mundo, a nuestra situación, a nuestras circunstancias, a las cosas duras que tenemos que enfrentar, pero, Señor, vamos llenas y contamos con tus fuerzas y con tu fidelidad y con tu misericordia y tu gracia, Señor, para que continuemos adelante. Sé tú con nosotros, Señor, en esta hora, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Entonces, como decíamos al principio, Dios nos ha llamado y nos ha dado un diseño hermoso. Yo quería que fuéramos ahora al libro de Tito, y antes de leer los versículos en los que nos vamos a concentrar, quería hablarles un poquito del contexto de esa carta. Pablo le escribe a Tito para animarlo y para exhortarlo, porque él pastoreaba una iglesia donde había mucha oposición y falsas enseñanzas. Y entonces él le anima a Tito a que Tito, como pastor, se dedique a enseñar la sana doctrina, lo que era bueno,
según él, para batallar las mentiras y la sociedad afuera, no había que ir a hablar de lo negativo de la sociedad, lo que había era que enseñar la sana doctrina a las personas dentro de la iglesia, enseñar lo correcto con intención. Y entonces vamos a ver que en la carta de Tito, él le habla se dirige a cada género y a cada generación dentro de la iglesia, cómo ellos debían encargarse de enseñar esta sana doctrina. Y no solamente enseñarla, ejemplificarla. Porque aunque decimos mucho, con mucha razón, que nosotros no fuimos salvadas por obras, somos salvadas para obras. Y lo vemos mucho en el libro de Tito. No solo debemos enseñar la doctrina, sino adornarla. Y esa doctrina se va a ver, esa vida totalmente opuesta al mundo alrededor. Y si leen la carta completa, que no lo vamos a hacer por motivo de tiempo, si leen la carta completa, las ideas que se repiten continuamente son salvación, pureza de doctrina, pureza de testimonio, prudencia, sabiduría. Y se repite mucho la palabra obras. Y dice mucho, por ejemplo, dice, deben ser tal cosa, a ser prudentes, a que sean buenas obras, a que se sujeten. Hay muchas obras en la carta de Tito, porque son producto de lo que ha ocurrido dentro de nosotros y ahora queremos vivir de cierta forma. Entonces, de acuerdo a Pablo, haber creído el Evangelio, haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, debía producir frutos visibles de piedad en todas las áreas de nuestra vida. No sé si ustedes han visto aquí en Argentina, en Estados Unidos son muy comunes, y oyendo el testimonio de ella, yo pensaba en esto, los programas de televisión que remodelan casas, que de repente sacan a la familia y viene todo este equipo y destruyen lo que hay. Parecería que ahí no hay nada que hacer, parecería que esa casa está perdida, y sin embargo viene este arquitecto y estos contratistas y arreglan y remodelan y traen a la familia y se quedan. Nosotros somos esas casas y estamos en proceso de remodelación por parte del Señor, y entonces Él nos está adornando. De manera que en esta carta Pablo le da recomendaciones a Tito y le dice, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Tito, le habla sobre los gobernantes, le dice sujetos a los gobernantes, no contenciosos. Y vamos viendo ya que hay un testimonio que dice Pablo que debe ser visto entre las personas. También vemos que le da instrucciones a los jóvenes y a los siervos. En el capítulo 2, que sean prudentes, complacientes, íntegros, que adornen, de nuevo la palabra adornen, que adornen la doctrina. A los ancianos de la iglesia le dice que sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, de nuevo adornar la doctrina. Y entonces llegamos a nuestra enseñanza como mujeres, donde le dice a las mujeres en el capítulo 2, versículo 3, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a ver 4 encabezados. Primero que nada, vemos en el primer lugar un testimonio de vida, un carácter que debe manifestar la mujer, que debe ser parte de ella. Una mujer que ha caminado con Cristo, que ha aceptado a Cristo. En segundo lugar, vemos un llamado, y es una necesidad de transmitir intencionalmente una enseñanza. La mujer debe transmitir intencionalmente una enseñanza, caminando al lado de otras mujeres. En tercer lugar, nos da el contenido de esa enseñanza. Nos especifica incluso cuál debe ser esa enseñanza y está clara, está definida. No tenemos que inventarla, no tenemos que cambiarla, no tenemos que contextualizarla, no tenemos que ajustar a los tiempos. Está ahí para nosotros, que vamos a hablar de eso. Y en cuarto lugar, nos da la razón por la cual es importante enseñar estas cosas. Entonces vamos a hablar primero del testimonio de vida, del carácter maduro producido
por haber caminado en el Evangelio, por haber ido madurando en el Evangelio, como nos decía ayer en el testimonio de feminidad, que una decía que ella era una niña y Dios la ha ido madurando. Entonces dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. La mujer creyente madura no necesariamente enseña desde aquí, ni desde una plataforma, ni desde un púlpito, sino a través de su vida, modelando unas características, unas cualidades. Es un estilo de vida. Ella no es perfecta, pero ella es fiel y su vida está gobernada por las prioridades de Dios. Entonces ella vive delante de las demás personas de su iglesia y las personas pueden mirar hacia ella como un ejemplo de mujer piadosa. Entonces, ser reverente en la conducta no es más que vivir de forma que exalte a Dios, que honre a Dios. Una persona que sea digna de imitar, que las decisiones que tome, su forma de vida, la forma como gobierna su hogar, la forma como trata a su esposo, la forma como cría a sus hijos, sean dignas de imitar. Y es una persona que se conduce como alguien que le pertenece a Dios, que no se pertenece a ella misma. Y sus prioridades pueden ser claramente vistas en la vida de las demás mujeres. Y básicamente ser reverente es actuar con temor de Dios, temerle a Dios, y una vida habla más que 1000 palabras. Yo puedo decir muchísimas cosas y enseñar muchas cosas, pero si mi ejemplo en mi vida lo niega, pues no es una buena enseñanza. Entonces habla de que no sean calumniadores. Y eso me llama mucho la atención que lo diga, porque nosotras las mujeres hablamos mucho y podemos ser entrometidas y podemos hablar más de la cuenta. Podemos hablar más de la cuenta y la palabra nos llama a controlar nuestra lengua. Incluso vemos, no sé si a ustedes les pasa, cuando hay un grupo de mujeres, empiezan a hablar de los esposos y de los hijos y a veces hasta hablar mal de sus esposos, a criticarlos. Entonces, la realidad es que tenemos que medir nuestras palabras y usarlas para edificar, No debemos ser intrigantes, no debemos pasar información. Fíjense que la mujer de Proverbios 31 es alabada porque usa su lengua con sabiduría. Entonces, esta mujer es todo lo contrario a ser calumniadora. Calumniadora incluso es la palabra diabolos. Entonces, somos como el diablo cuando nosotros nos metemos en este tipo de conversaciones. Entonces esa mujer no es calumniadora. En segundo lugar, ella no es esclava de mucho vino, dice la palabra, pero vamos a enfocarnos, el enfoque aquí está en la palabra esclavas. Nosotros podemos ser esclavas de muchas cosas, pero Dios nos llama a ser sobrias, a ser prudentes, a glorificar a Dios de la forma como vivimos. Y el dominio propio es un rasgo de carácter muy importante en una mujer. Se trata de dominio propio en todos los sentidos, no dejarnos gobernar por nada, no dejarnos controlar por nada, no dejarnos esclavizar por nada. Y eso puede ser no solo la bebida, como dice aquí, esclavas de mucho vino, puede ser la comida, puede ser el uso del tiempo, los placeres, gratificación instantánea, por ejemplo, y no hacer mis tareas primero. Puede ser el no saber usar los recursos sabiamente, tarjetas de crédito, deudas. Yo conozco hermanas que me han confesado su debilidad, que engañan a sus esposos y gastan por aquí y entonces tratan de taparlo porque tienen este problema de compras y de gastar demasiado. Los teléfonos inteligentes pueden a nosotros esclavizarnos, medicinas y calmantes. Muchas veces pensamos que ahí está nuestra solución a la ansiedad, cuando sabemos que quien calma nuestra ansiedad es descansar en el Señor y estar en su palabra y creer sus promesas. Pero es más fácil tomarme una pastilla, ¿verdad? Pero entonces somos esclavas a eso y Dios nos quiere libres, como cantábamos. Entonces, ejercicio aún puede ser una esclavitud, porque nos enfocamos tanto en lo externo, en cómo nos vemos, que nos hacemos esclavas de eso. Redes sociales, hábitos esclavizantes, en fin. Dios nos quiere no esclavas, y todo esto es parte de este ejemplo piadoso de vida. Entonces, en segundo lugar, vemos que hay una
un llamado a transmitir una enseñanza, y dice que enseñen lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es la sana doctrina, lo que la palabra dice. Y ya hemos hablado que todas nosotros operamos bajo una doctrina. Puede ser una doctrina falsa, ideas falsas, engaños, cosas que nos bombardea la cultura continuamente, como hablábamos al principio, ideologías que se nos meten por las venas y que respondemos a esas cosas en la manera como vivimos, porque de acuerdo a cómo pensamos, así vivimos. Entonces, estas hermanas nos van a estar instruyendo. Fíjense como dijo también ella, que hizo el testimonio, que ella llegó a la iglesia, a este grupo de mujeres, y ahí le empezaron a enseñar. Mira lo que la palabra dice, su mente fue siendo transformada con esta buena doctrina. Y la visión detrás de esta enseñanza es cultivar una comunidad evangélica que se transmita de una generación a otra, pasar un legado, asegurar un estilo de vida centrado en el evangelio en las próximas generaciones. Y son las hermanas de la iglesia que tienen ese encargo. Entonces, el mandato se trata de cultivar una relación de mujer anciana a mujer más joven. Es una relación. Y cuando digo anciana, no tiene que ser una persona viejita de la iglesia, puede ser una persona joven, pero que tiene muchos años en la fe, como una nueva creyente que acaba de llegar a la iglesia. Ella puede ser su anciana y puede servirle de discipuladora, de mentora. Y esto no es solamente una linda sugerencia para mujeres. Muchas veces las mujeres piensan, ay, pero yo puedo predicar y yo puedo hacer cosas en la iglesia, pero Dios les dice claramente a quién ellas deben enseñar. Dios nos dice que sí, que debemos enseñar a otras mujeres. Ese es el límite que Dios nos pone en la iglesia, enseñar a otras mujeres, y nos da incluso el currículum, como vamos a ver. Y la visión trasciende a nosotras y se vierte en la próxima generación, porque somos parte de la historia de redención que Dios está llevando a cabo, Él está escribiendo, y el propósito de nuestras vidas entonces es transmitir el evangelio de generación a generación. Y hay tantos versículos, por el tiempo no los voy a leer todos, pero por ejemplo, Deuteronomio 6, 4, 7 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y le dice que le enseña a sus hijos. Y vemos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, ese llamado a contar, a enseñar. Hay un llamado a pasar el legado del evangelio a la próxima generación, y es un llamado que a todos nos toca, pero en especial ahora, viendo títulos, a las mujeres. Y nos recuerda incluso también la gran comisión de Mateo 28, que dice cómo las mujeres somos parte de esta historia que Dios está escribiendo, y el llamado a transferir el legado a la próxima generación. Y no enseñamos de acuerdo a nuestra experiencia. Sí, usamos nuestra experiencia como mal ejemplo, como cosa que hicimos mal, o la usamos como para decir lo que Dios hizo y cómo nos restauró y cómo su misericordia es más grande que mi pecado. Pero no la usamos, por ejemplo, como yo he oído mujeres decir: ay, no te cases, el matrimonio es muy difícil, o espera bien tarde para casarte, vive tu vida primero. Todo eso son consejos mundanos. Eso no es lo que la palabra nos dice que enseñemos. Entonces vamos a hablar un poquito del contenido de esa enseñanza. Dice que amen a sus maridos, esta es la enseñanza que le vamos a hacer, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Fíjense que todo el currículo se centra en el hogar. Fíjense que todo lo que habla ahí, aparte del carácter, de la pureza, de la amabilidad y de la sumisión, que también es parte del hogar, se centra en el hogar. Este es un concepto altamente teológico. Verdaderamente que el hogar es un concepto teológico para Dios, porque es la primera esfera, el primer escenario donde nosotros desplegamos el evangelio. Y fíjense que por eso es que Satanás quiere que salgamos del hogar y que lo abandonemos, porque eso crea toda esta inestabilidad que vemos. Sin embargo, Dios nos dice que a Él le importan los hogares. Incluso Él no está haciendo un hogar para nosotros en los cielos.
A Él le importa el hogar. Y solamente, como decía ayer, hay que ver las consecuencias cuando ese hogar no es cultivado. Y ya las hemos hablado, no lo vamos a repetir. Y en cuanto a amar y someterse a sus esposos, Patricia habló de eso, de la sumisión y de la sujeción a la que estamos llamados, que somos unas ayudas idóneas. Pero a mí me chocaba cuando yo la primera vez leí eso, decía, pero ¿cómo va a ser que a mí me tengan que enseñar a amar a Fausto? Yo sé amar a Fausto, yo sé. Y muchas veces uno piensa, sobre todo al principio de un matrimonio, de un noviazgo, ¿quién me va a enseñar a mí de que amar a un novio? Yo sé amar a un novio, pero es un amor totalmente carnal y romántico. Pero el amor del que habla aquí es el amor fileo, es el amor de amigo, el amor de hermano. Ese es el amor que que tienen que enseñarnos, porque es difícil a veces amar a nuestros esposos por nuestro pecado y por el pecado de ellos también. Entonces tiene que venir esta anciana a mi lado, que me ayude y me diga cómo amar a ese marido imperfecto, y que ella me hable de su experiencia, como Dios la ayudó a ella a permanecer en el matrimonio amando a ese hombre imperfecto, y entonces cómo ella vio la fidelidad de Dios y la gracia de Dios ayudándola, y cómo entonces ahora ya son viejos y están juntos y Dios estuvo ahí con ellos. Esa mujer mayor me puede enseñar cómo yo ser la mejor amiga de mi esposo, cómo yo responder bíblicamente ante el conflicto y no dejarme llevar de mis emociones o de los malos consejos, sino que ella me diga, no, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la palabra acerca del perdón, mira lo que dice la palabra acerca de guardar resentimientos, que nosotros las mujeres somos especialistas en guardar en el corazón todos esos resentimientos y sacarlos. Siempre hay gente que dice que somos históricas, nosotros sacamos las cosas de allá atrás. Entonces esa hermana me ayuda a pensar correctamente, me ayuda a perseverar en un matrimonio difícil. Hay matrimonios difíciles, pero esa hermana al lado mío, fíjense que lo que me encanta es que la vida cristiana no se vive individualmente, no se vive solas, se vive de la mano de otras mujeres en la iglesia que me ayudan en oración, que me sostienen, que me levantan, que me exhortan, que me instruyen. Me enseña quién es el enemigo, que no es mi esposo el enemigo. El enemigo es Satanás. Muchas veces perdemos eso de vista y pensamos que mi esposo es el enemigo y tiene que venir este hermano. Objetivamente no es él el enemigo. Mira a Satanás como está merodeando y buscando a quien devorar aquí. Entonces esa hermana hace eso. Y entonces ella me enseña a gobernar mi pecado, mi egoísmo, mis resentimientos, y me enseña de nuevo a través de sus propios errores, como ella ha aprendido. Me enseña también, y nosotros enseñamos a amar y a entrenar a nuestros hijos. Es difícil criar hijos en este tiempo que estamos viviendo. Y esa mujer mayor me enseña que mi trabajo no es en vano con estos niños, que yo tengo una labor que hacer y que Dios me va a recompensar y que a su tiempo yo cegaré ese esfuerzo. Muchas veces cuando nosotros criamos hijos pensemos que nos estamos perdiendo de algo grande allá afuera en el mundo, que otras están ganando tanto dinero y son siendo tan reconocidas, porque claro, les llega un cheque a fin de mes, pero a nosotras no nos llega el cheque a fin de mes. Nosotros vamos a ver ese cheque más adelante, cuando veamos hijos que caminen con el Señor, que han estado en el Señor, porque es una recompensa tardía que nosotros a veces perdemos por ser gratificadas instantáneamente, por un cheque o por una reputación o por realizar un logro personal. Entonces esa hermana me ayuda a amar, a nutrir a mis hijos. Mis hermanas, nutrir y criar no es lo mismo que supervisar. Muchas veces creemos que estamos criando a nuestros hijos o nutriéndolos porque le damos de comer, lo mandamos a la escuela, le vestimos, pero nutrir es conocer ese corazoncito, saber qué piensan. Nosotros tenemos 3 nietos y cada uno es diferente al otro, y esa mamá está pendiente del corazón de ese niño. Este es diferente, este necesita más de esto, aquel necesita más de aquello, y eso hace falta tiempo. Ese invento psicológico de que no, es el tiempo de calidad, no de cantidad, mentira. Hace falta cantidad y calidad. Hacen falta ambas cosas para criar. Y para criarlos a que alcance su máximo potencial, ver para qué son buenos, ayudarlos, cómo amarlos, cómo ser paciente, cómo disciplinarlo.
disciplinarlos. Y también, no solamente en la crianza, hay mujeres jóvenes. Nosotros conocimos a esa hermana que vimos el testimonio, Susi, que hablaba de su esposo, está detenido ahora. Qué bien le haría una hermana mayor en su iglesia que la ayude con sus hijos, que vaya a su casa a ayudarla. Ella está cansada, ella tiene 3 niños pequeños que ella le da enseñanza en la casa. Y no, la iglesia la ayuda con sus cuentas y todo eso. Pero ahorita, que uno sería una hermana que venga y la diga, dame tus niños hoy, para que tú descanses, para que tú puedas hacer diligencias. Eso es venir al lado de una mujer más joven, porque ya tú no estás allá, tú no tienes niños y ahora puedes venir a ayudar a otra más joven. Debemos enseñarle a ser sobrias y prudentes, dice Tito. Y ahí la palabra prudente es sofrón que usa, y se usa varias veces en el libro de Tito. Y se lo usa para tanto hombres y mujeres, y dice que es ser prudentes, sensatos, tener justo juicio, tener buen juicio. Significa ser de mente sana, instruir o entrenar a alguien a comportarse adecuadamente. El loco gadareno, cuando entendió quién era Jesucristo, dice que volvió en sí y ahora estaba sano en su juicio. Esa misma palabra es la que usan aquí. Hay mujeres que llegan a la iglesia de pasados horribles, con heridas, con malas enseñanzas, con ideas equivocadas, y ahora esta hermana la va a discipular y va a empezar a instruirla y a volverla a su sano juicio, a pensar correctamente, bíblicamente. Porque pensar sana y bíblicamente es el primer paso para vivir piadosamente. Si no pensamos sanamente y bíblicamente, no vamos a vivir piadosamente. Otra cosa que una mujer mayor hace, no solamente con las casadas, pero con las jóvenes, las alerta acerca de relaciones inapropiadas. A veces vemos personas jóvenes en la iglesia y vemos que están, te dicen, no, trae a este muchacho a la iglesia con el que estoy saliendo porque Dios lo está buscando, pero es que yo estoy enamorada del muchacho, pero digo que Dios lo está buscando para poder tener la relación. Entonces las ancianas estamos ahí para traer sensatez. No, mi hija, espera que se convierta el muchacho, invítala a la iglesia, pero no empiecen una relación con él. Las alerta a reconocer sus propias áreas de debilidad, o también qué debo estudiar, debo aceptar esta relación amorosa, debo aceptar este empleo, debo casarme con este hombre. Todas esas preguntas que a veces tenemos, que necesitamos consejo, aquí estamos las ancianas de la iglesia listas para ayudar a las más jóvenes a ser puras. La inmoralidad sexual impera hoy en día. Es difícil conservar la pureza. A veces decimos, ¿para qué? Y estas ancianas entonces le enseñan que sobre el sexo, que el sexo fue hecho para el matrimonio, para ser disfrutado dentro del matrimonio, que la palabra es clara, nos manda a huir de la inmoralidad. Y todo ese asunto de la pureza se enseña a través de una mujer a otra. No es un pastor que te va a decir, oye, ese pantalón está demasiado apretado, estás enseñando mucho. Pero una hermana sí te lo puede decir en amor, para ayudarte, porque uno a veces no se da cuenta. A veces una hermana nos dice algo y nosotros no nos damos cuenta que es así. Creo que fue Débora que mencionó que cuando ella se convirtió, ella tuvo que convertir su closet, no sé cómo se dice closet, aquí es otra palabra, el ropero, porque el ropero tiene que convertirse también, pero muchas veces no se convierte inmediatamente. Esa hermana mayor va ayudándola. Y de nuevo, la vida cristiana no es una vida individualista, es una vida de unos con otros ahí, como las uvas. Una vez yo oí esa ilustración y me encantó. No somos piedras todas juntas, las piedras suenan una contra otra y chocan, las uvas se aplastan y el jugo pasa. Así somos adentro de la iglesia. Y también la anciana enseña a la joven a trabajar en el hogar, a enseñarle el valor que el hogar tiene. La mujer de Proverbios 31 lo vemos, era una mujer que toda su vida giraba alrededor del hogar, incluso cuando compraba un terreno, ella lo hacía todo para ayudar a su esposo, pero fíjense que su día giraba alrededor del hogar. Al final de cuentas, el hogar era su centro de operaciones. Así debemos ser nosotros, y entonces recuperar ese arte de hacedora de hogar y saber que si nos quedamos en el hogar no estamos siendo no privilegiadas, sino que es un privilegio estar en el hogar. Es un privilegio. Y no hay mejor lugar para invertir nuestra vida que en la vida de nuestra familia.
¿Qué es más importante? ¿Invertirte en una empresa y ser una jefa de empresa que invertir tu vida en tu familia? Esa empresa otra persona puede dirigirla, pero si tú te vas de tu familia, ¿quién dirige? ¿Quién disipula? ¿Quién instruye? ¿Quién nutre? No puede venir alguien, no puede contratar a alguien a hacer eso. Entonces tú no puedes dejar tu lugar. Y finalmente le enseña a hacer el bien. Dice vivir para adornar la doctrina. Entonces yo quiero animarlas y exhortarlas a vivir de esa forma para glorificar a Dios. No lo vamos a hacer correctamente. Vamos a caer, vamos a fallar, pero lo tenemos unas a otras. Y al final que Dios nos encuentre en el intento de hacerlo, con el anhelo de hacerlo, sabiendo que estamos en estos cuerpos caídos, pero Dios nos va a ayudar con su gracia. Pero el plan de Dios es que seamos intencionales en involucrarnos en la vida de otras y no vivir para nosotras mismas. Y entonces lo más glorioso, mis hermanas, el propósito de todo esto, que eso es lo que a mí más me conmueve cuando lo leo y cuando lo entendí. Cuando dice Tito 2, al final del versículo 5, que todo esto lo hacemos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea deshonrada. Eso quiere decir, si yo me pongo a pensar, esto quiere decir que si yo no amo a mi marido, si yo no sé amar a mi marido, no sé criar a mis hijos, no soy sujeta a mi marido, si yo no hago lo que me enseña Tito, yo estoy deshonrando la palabra de Dios si yo me llamo cristiana. Y eso es algo increíble. Me aterra pensar que yo pueda estar deshonrando el nombre de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir, si nos llamamos cristianas, de manera que traiga gloria a Dios, no deshonra. Entonces, para ir concluyendo, ya sabemos que Dios nos asigna un rol muy específico y es un hilo que vemos a través de toda la Escritura, en todos los tiempos, y es un rol muy necesario dentro de la iglesia. Y es el llamado de conservar la sanidad y la salinidad de la iglesia en medio de este mundo que estamos viviendo. Y entonces, como mujeres, se supone que debemos estar modelando la belleza de una vida ordenada, bajo los principios de Dios, bajo lo que la palabra dice, vivida ante un mundo opuesto a nosotros, opuesto a Dios, bajo el control y el señorío de Jesucristo. Y no estamos llamando a vivir para nosotras mismas. Y cuando no obedecemos este llamado de discipular, ¿a quién le estamos dejando que entrene a las jóvenes? Al mundo. El mundo entonces es el que la va a entrenar. Si no, nosotros no abrazamos este llamado. Pero esto requiere amor, sacrificio, tiempo, humildad de parte de las jóvenes para ser enseñables. Pero toda mujer debe estar formando a uno y siendo instruida por otro. Porque es como una cadena. Me instruyen, yo instruyo. Somos canales, como decía Alba, no somos estanques. Somos canales. Pero para estas cosas, ¿quién es suficiente, verdad? Pero nuestra motivación y nuestro aliento la vamos a encontrar en el capítulo 2, verso 11 al 16. Vamos a leer eso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y mis hermanas, cuando las mujeres se unen y llevan a cabo sus labores particulares de acuerdo a su diseño en el hogar, en la iglesia, ellas contribuyen a la fortaleza de la iglesia. Esa es su contribución más grande a la fortaleza de la iglesia y ayudan a reflejar un testimonio al mundo
que es lo que la iglesia está supuesto a hacer. De manera que las quiero alentar. Si tú no estás siendo discipulada, acércate a una hermana mayor y dile, ¿tú podrías discipularme? Quizás esa hermana se sienta intimidada y piense que tú no quieres ser enseñada, pero tú te puedes acercar a ella. O hermana mayor, acércate a la joven. Pero de cualquier manera que eso se pueda dar en la iglesia, es precioso ver eso. Porque la vida cristiana se vive enganchadas unas de otras. No vivimos solas, no estamos solas, no tenemos que sufrir solas, no tenemos que pasar necesidad sola. Tenemos un grupo de hermanas, una hermandad en la iglesia con la que debemos contar. Y Dios tiene un plan, y es reconciliar todas las cosas con Cristo. Y como parte de ese plan, como mujeres, tenemos un rol hermoso. ¿Se acuerdan que yo hablaba de que estamos como un juego de fútbol, verdad? Y queremos mantener nuestra posición. Pues este es el rol, esta es la posición que Dios quiere que juguemos. Y es crucial que la juegues, y que la juegues bien. Tú juegas una parte en ese plan, en esa historia de redención que Él está escribiendo. Y Dios nos ha dado un propósito hermoso para vivir, para servirle. Una encomienda, un legado que pasar. Y no sueltes el batón. Si tú sueltas el batón, hay alguien que se queda sin ese batón. No lo sueltes. Entrégalo a la siguiente y únete a la nube de testigos que han usado sus vidas para invertirlas en la expansión de su reino. Desde ese lugar estratégico, tu hogar y tu iglesia. Ese es el lugar estratégico. Vamos a orar para terminar. Señor, qué bueno eres, Señor, y qué buena, y qué perfecta, y qué gloriosa es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por todo este fin de semana, Señor. Todas hemos sido instruidas, hemos sido consoladas, edificadas, confrontadas, sanadas, restauradas, Señor. Gracias por todas las hermanas que has traído aquí hoy y el día de ayer. Yo oro, Señor, que todo lo que se ha hablado aquí, Señor, todas estas cosas lleguen a cada mente, a cada corazón. Señor, y que ahora cuando vayan a sus casas, a sus vidas reales, ellas puedan recordar todas estas cosas, Señor, que no sean oidoras, sino que sean hacedoras, y que sepan que no están solas, que hay una nube de hermanas que están también en sus propias vidas, en sus propias circunstancias, tratando de glorificar a Dios, Señor. Revélanos, Señor, a todas qué mentiras hemos creído que nos impide vivir para tu gloria. Haznos ver que nuestro gozo, nuestra felicidad no está en seguir nuestros propios deseos, Señor, sino en seguirte a ti, en obedecer tu llamado. Y tú eres fiel, tú nos llamaste y tú harás. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Fortalécenos, Señor, con todo poder, según la potencia de su gloria, para que podamos perseverar pacientemente y con gozo en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor. Sabemos que solas no podemos. No nos dejes, Señor. En Cristo Jesús.